Una indefinible angustia se apoderó de él. No había allí su ambiente, su bóveda psíquica, 1000 veces más hermosa y radiante que aquella techumbre de oro y jaspe, que parecía aplastarle el alma como una montaña de granito. Su gran sensibilidad percibió vibraciones de terror, de espanto, de desesperada agonía. Un penoso hálito de muerte soplaba de todos lados, como un sutil veneno que le penetraba hasta la médula. «¿Es este un recinto de matanza y de tortura?», exclamó desesperado. «¿Cómo ha de encontrarse aquí la suavidad divina del Padre Amor de mis sueños?». Vio un libro abierto sobre el atril, donde el sacerdote de turno debió leer en la última reunión. Era el Deuteronomio, o libro de los secretos, atribuido a Moisés. Estaba abierto en el capítulo 17, en cuyos versículos 3, 4 y 5, manda matar a pedradas a todo hebreo, hombre o mujer que hubiese demostrado veneración a los astros que brillan en el cielo. Y subrayando con su punzón aquellas palabras, puso una llamada al margen con este interrogante. ¿Cuál es el Moisés iluminado de Jehová, el que escribió en tablas de piedra no matarás o el que manda matar? Un ventanal se abrió con estrépito, y agitando el gran velo del templo, fue a rozar la llama de los cirios que ardían perennemente ante el tabernáculo con el arca de la alianza. Y Yahshua no alcanzó a ver este principio de incendio porque salió precipitadamente a la calle, como si horrendos fantasmas de muerte y sangre le persiguieran. Dos ancianos que oraban en la penumbra de un rincón apartado, comenzaron a dar gritos. El velo arde, el templo se quema. Un hermoso doncel de túnica blanca estaba aquí y debió salir por el ventanal que se abrió con gran ruido. Pecados horrendos debe haber en el templo, cuando un ángel de Jehová ha encendido este fuego demoledor. Un ejército de levitas invadió el recinto y descolgaron rápidamente el velo, que aplastado en el pavimento bajo sacos de arena mojada, el fuego se extinguió con facilidad. Nadie logró descifrar aquel enigma. Para los sacerdotes de turno, era evidente que alguien estuvo en el recinto de las asambleas, puesto que en el libro abierto en el atril, habían escrito la misteriosa y terrible pregunta en que tan mal parada quedaba la ley dada por Moisés. Los 716 fariseos y gentes devotas hicieron un ayuno de 7 días para aplacar la cólera de Jehová por los pecados de los sacerdotes, causa sin duda de aquel desventurado accidente. Un descanso de 2 días en Jerusalén permitió a Yahshua entrevistarse con sus amigos Nicodemus, José, Nicolás y Gamaliel, que eran los dirigentes de la escuela de divina sabiduría ya conocida por el lector. Rubén, esposo de Verónica, la tercera hija de Lía, y Marcos, el discípulo de Filón de Alejandría, se habían unido íntimamente a aquellos 4 desde que trajeron las copias del archivo de Ribla. Eran solo 10. Los afiliados a esta agrupación de buscadores de la verdad eterna comprendieron que la pasada borrasca tuvo por causa la indiscreción de algunos que, sin estar por completo despiertos a la responsabilidad que asumían al afiliarse, no pudieron resistir la hora de la prueba. También los dirigentes se culparon a sí mismos de inexperiencia en la recepción de adeptos, que en esta clase de estudios nada significa el número sino la capacidad intelectual y moral. Los 10 que quedaron después de la persecución sufrida fueron José de Arimatea, Nicodemus y Andrés de Nicópolis, Rubén de Engedi y Nataniel de Hebrón, Nicolás de Damasco, Gamaliel, sobrino, José a Arsaba, Santiago Averroes y Marcos de Betel. Todos ellos de ciudades vecinas a Jerusalén, pero radicados en la vieja ciudad de los reyes, tenían la creencia que de ella debía surgir la luz de la verdad divina para todo el mundo. Eran asimismo hombres de estudio que estaban al tanto de las doctrinas de Sócrates y Platón sobre Dios y el alma humana, y que mantenían correspondencia con la escuela alejandrina de Filón y con las escuelas de Tarsis, de donde surgió Pablo, años más adelante. A esta creencia suya se debe el que se empeñaran en mantener allí su escuela de divina sabiduría y arrostraran los riesgos en que debía tenerles necesariamente la vetusta capital, donde imperaba el clero más duro e intransigente que han conocido aquellas edades. Llamaron a sus reuniones cabal, palabra hebrea que significa convocación. Nuestro Yahshua concurrió al cabal 2 veces antes de pasar a Betlehem, punto terminal de su viaje. Uno de los 10 ya nombrados mantenía vinculaciones con los grupos de descontentos que desde los tiempos de las antiguas sublevaciones habían quedado medio ocultos, por temor a las sangrientas represalias del clero aliado con Herodes. Era José a Arsaba, hombre de clara visión del futuro de los pueblos y que aborrecía todo lo que fuera encadenar el pensamiento humano y la libertad de conciencia. Debido a esto, le llamaban el justo y gozaba de gran prestigio entre las masas del pueblo más despreciadas. 717. Como por una secreta intuición, comprendió, al conocer personalmente a Yahshua, que sería el hombre capacitado para llevar al pueblo a conseguir el máximo de sus derechos, y le habló sobre el tema. Bien puesto es que llevas el nombre de justo, le contestó el joven maestro, pues veo que tienes el alma herida por las injusticias sociales.
Soy demasiado joven para tener la experiencia que es necesaria en esta clase de asuntos, pero te diré lo que pienso sobre el particular. Paréceme que hay que comenzar por preparar a las masas para reclamar sus derechos con éxito, esto es, instruirlas en la verdadera doctrina del bien y de la justicia. El hombre, para ocupar su lugar en el concierto de la vida universal, debe saber en primer lugar quién es, de dónde ha venido y hacia dónde va. Debe saber su origen y su destino, lo cual lo llevará a comprender claramente la ley de solidaridad, o sea, la necesidad absoluta de unión y armonía entre todos, para conquistar juntos esa estrella mágica que todos anhelamos, la felicidad. Esta es la obra que hace en silencio la fraternidad esenia, por medio de sus terapeutas peregrinos que van de casa en casa curando los cuerpos enfermos y las almas afiebradas o decaídas. Me figuro, José Arzaba, que te debates en medio de innumerables almas consumidas por esta fiebre, o abatidas por el desaliento. Bebe él. Agua clara y el pan blanco de la verdad eterna, constituyéndote en maestro suyo, y harás la obra más grande que puede hacer una inteligencia encarnada sobre la tierra, iluminar el pasaje de las multitudes, para que encuentren su verdadero camino y marchen por él. ¿Quieres que te dé la clave? Eso es lo que quiero, maestro. Le contestó José con vehemencia. ¿Tenéis punto de reunión? Volvió a preguntar el maestro. Como los búhos, en las antiguas tumbas que nadie visita, pero más frecuentemente en el sepulcro de David, a poco andar desde la puerta de Sión. Han descubierto la entrada a las galerías subterráneas, y allí es el refugio de los perseguidos. Quiero ir contigo hoy mismo, pues mañana sigo viaje a Betlén. Y conmigo, dijo José de Arimatea. Ya sabes, Iasua, mis promesas a tus padres. No puedo faltar a ellas. Y las mías, añadió Nicodemos. Soy también de la partida. Bien, somos 4, contestó Iasua, y entre 4 veremos más que entre 2. Al atardecer de ese día y cuando ya comenzaba la quietud en la vetusta ciudad, salieron los 4 amigos en dirección a la tumba de David, que 718. Era un enorme acumulamiento de bloques de piedra sin arte alguno, y ya cubierto de musgo y de hiedra. Quien lo hizo, no debió tener otra idea fija, que la de construir un sepulcro inmensamente grande y fuerte, capaz de contener toda una dinastía de muertos de la estirpe davídica. Solo había en la bóveda principal 8 o 10 sarcófagos, visibles solo por una mirilla practicada en la losa que cerraba la entrada a esa cámara. La sala de los embalsamamientos estaba vacía, y las galerías contiguas también. Los candelabros y las lamparillas de aceite, listas para encender, denotaban bien a las claras que aquel enorme panteón daba entrada más a vivos que a muertos. Pero esto a nadie podía extrañar, pues había viudas piadosas que tenían como una devoción la costumbre de alumbrar las tumbas de personajes cuyo recuerdo permanecía vivo en el pueblo. Eran además tiempos demasiado agitados y difíciles para que las autoridades romanas o judías se preocupasen de un antiguo panteón sepulcral, máxime cuando Herodes el ambicioso Idumeo prohibió con severas penas que se reconstruyesen tumbas de los reyes de Israel, hasta tanto que él mandara construir un soberbio panteón de estilo griego para su propia sepultura, a donde serían trasladados los sarcófagos reales. A pocos pasos de la inmensa mole de rocas y hiedra, le salió al encuentro una ancianita con una cestilla de flores y pequeñas bolsitas blancas con incienso, mirra y aloe. Se acercó a José Arzaba que conocía, y haciendo como que le vendía, le dijo: No pude avisar a todos, pero hay más de un 100 esperando. José tomó algunas bolsitas y ramilletes a cambio de unas monedas, y luego de observar que nadie andaba por aquel árido y polvoriento camino, se hundió seguido por sus amigos, entre los pesados cortinajes de hiedra que cubrían por completo la tumba. La puertecita de la galería subterránea se cerró detrás de ellos. Un hombre joven, de franca y noble fisonomía, era quien hizo de portero. Y Iasua observó que aquel rostro no le era desconocido, mas no pudo recordar al pronto dónde podía haberle visto. Tanto él como sus 3 compañeros iban cubiertos con los mantos color de nogal seco que usaban los terapeutas peregrinos. En la sala de los embalsamamientos encontraron una multitud de hombres ancianos y jóvenes, sentados en los estrados de piedra, y hasta en los bordes del acueducto seco que atravesaba el recinto funerario. Una lámpara de aceite y algunos cirios de cera alumbraban a medias aquella vasta sala de techumbre abovedada, porque las luceras abiertas en lo alto de los muros estaban completamente cubiertas de hiedra y musgos. La sensibilidad extrema de Iasua percibió de inmediato como un 719. Hálito de pavor, de espanto, de suprema angustia bajo aquellas bóvedas sepulcrales, donde las sombras indecisas y animadas por el rutilar de la llama de los cirios, hacía aparecer un doble de sombra a todos los cuerpos vivos e inertes.
Los grandes cántaros y ánforas que en otros tiempos habrían contenido vino de palmera y los aceites aromáticos, los cubiletes donde se depositaban los utensilios para el lavado de los cadáveres, hasta ser esterilizados debidamente para el embalsamamiento, los caballetes en que se colocaban las tablas cubiertas de blanco lino para las envolturas de estilo, en fin, cuanto objeto allí había, proyectaba una sombra temblorosa sobre el blanco pavimento, dándoles aspecto de vida en aquel antro de silencio y de muerte. De pie Iaso en medio de la sala, con su oscuro manto caído ya de sus hombros, y solo sujeto en su brazo derecho dejando ver la blanca túnica de los maestros esenios, aparecía como el personaje central de un cuadro de obscuras penumbras, con solo aquella claridad que atraía todas las miradas. Su alta y fina silueta, su extremada juventud, la perfección de líneas de aquella cabeza de arcángel y la inteligencia que fluía de su mirada, causaron tal asombro en aquella ansiosa multitud de perseguidos, que se hizo un silencio profundo. José Arzaba lo interrumpió con estas palabras. He cumplido mi palabra, amigos míos, como debe cumplirla todo hombre sincero que lucha por un ideal de justicia y de libertad. Aquí tenéis al hombre de que os había hablado. Sé que os asombra su extremada juventud, sinónimo de inexperiencia en las luchas de la vida. Estamos reunidos en la tumba de David, vencedor de Goliat cuando apenas había salido de la adolescencia, y coronado rey mientras apacentaba los corderillos de su majada. Esta coincidencia no buscada puede ser una promesa para nuestro pueblo vejado y perseguido por usurpadores y negociantes, vestidos de púrpuras sacerdotales o de púrpuras reales. Vosotros decidiréis. El hombre que les abrió la entrada se destacó de en medio de aquella silenciosa multitud y acercándose a Iaso rodeado por sus 3 amigos, le observó por unos momentos. Estos 2 son doctores de Israel, dijo aludiendo a José de Arimatea y a Nicodemus, les he oído hablar en el templo y en las sinagogas más notables de la ciudad. A este maestro niño no le he visto nunca, pero el mirar de esos ojos no miente, porque todo le está diciendo la verdad. Viva Samuel profeta, que dio rey a Israel. Que viva y salve a su pueblo. 720. Fue un grito unánime cuyo eco corrió en prolongado sonido por la sala y galerías contiguas. Mientras tanto, Iaso observaba en silencio todas aquellas fisonomías, espejo, para él, de las almas que las animaban. No os hagáis ilusiones respecto a mi persona, amigos míos, dijo por fin. He venido hacia vosotros porque sé que padecéis persecuciones a causa de vuestras ansias de justicia, de libertad y de paz, esa hermosa trilogía, reflejo de la inteligencia suprema que gobierna los mundos. Mas, no creáis que me impulse ambición alguna de ser dirigente de multitudes que reclaman sus derechos ante los poderes civiles, usurpados o no. Soy simplemente un hombre que ama a sus semejantes, porque reconoce en todos ellos a hermanos nacidos de un mismo origen y que caminan hacia un mismo destino, Dios amor, justicia, paz y libertad por encima de todas las cosas. Las mismas ansias de liberación y de luz que os hace exponer vuestras vidas a cada instante, vive y palpita en mi ser con una fuerza que acaso no sospecháis, no obstante yo vivo en tranquilidad y paz, buscando el bien que anhelo por otro camino que vosotros. Vosotros veis vuestro mal, vuestra desgracia, vuestros sufrimientos, surgiendo como animalejos dañinos de un soberano que usurpó el trono de Israel, y su horrible latrocinio quedó en herencia a sus descendientes. Los veis en el poderío romano, cuyas ansias de conquista le atrajo hacia estas tierras, como a la mayoría de los países que forman la civilización actual. Pero vuestro verdadero mal no está en todo eso, según el prisma por el cual yo contemplo la situación de los pueblos, sino en el atraso intelectual y moral en que los pueblos viven, preocupados solamente de acrecentar sus bienes materiales y dar así a su cuerpo de carne la vida más cómoda y halagüeña que puede imaginarse. Son muy pocos los que llegan a pensar en que el principio inteligente que anima los cuerpos tiene también sus derechos a la verdad y a la luz, y nadie se los da, antes al contrario, se busca el modo de que no los conquiste jamás. ¿No habéis pensado nunca en que la ignorancia es la madre de toda esclavitud? Pensadlo ahora, y poned todo vuestro esfuerzo en luchar contra la ignorancia en que vive la mayoría de la humanidad, y habréis puesto al hombre en el camino de conseguir los derechos que con justicia reclama. Bien veis que todas las rebeliones, los clamores, los tumultos, no han hecho más que aumentar la nómina de vuestros compañeros sacrificados al hacha de los poderosos, sin que hayáis conseguido dar un paso hacia la justicia y la libertad. Ni en las sinagogas, ni en el templo, se pone sobre la mesa el pan blanco de la verdad divina. 721. Debe cada cual buscarlo por sí mismo y ponerlo en su propia mesa, al calor santo del hogar, de la familia, como el maná celestial caído en el desierto y que cada cual recogía para sí. ¿Cuántos sois vosotros? 132, se oyeron varias voces. Bien,
Son 132 hogares hebreos o no hebreos, que comerán el pan de la verdad y beberán el agua del conocimiento divino que forma a los hombres fuertes, justos y libres, con la santa libertad del Dios Creador que los hizo a todos iguales, llevando en sí mismos los poderes necesarios para cumplir su cometido en la tierra. ¿De qué y por qué viven los tiranos, los déspotas, los opresores de los pueblos? De la ambición de unos pocos y de la ignorancia de todos. Demos al hombre de la actualidad la lámpara de la verdad eterna encendida por el Creador para todas las almas, y haremos imposibles las tiranías, los despotismos, abortos nefandos de las fuerzas del mal, predominante por la ignorancia de las multitudes. Pero decid, Maestro, ¿quién nos sacará de la ignorancia si en el templo y en la sinagoga se esconde la verdad? Preguntó la voz del hombre que les abrió la puerta al entrar. Yo soy un portavoz de la verdad eterna, contestó Yahshua, y como yo, están aquí estos amigos que lo son también y al lado de ellos, otros muchos. Os reunís en el panteón sepulcral del rey David para desahogaros mutuamente de vuestros anhelos, rotos en pedazos por la prepotencia de los dominadores. Continuad reunidos para encender la lámpara de la divina sabiduría, y preparaos así a las grandes conquistas de la justicia y de la libertad. Un aplauso unánime indicó a Yahshua que las almas habían despertado de su letargo. ¿Quién sois? ¿Quién sois? Gritaban en todos los tonos. Me llamo Yahshua, soy hijo de un artesano, estudié la divina sabiduría desde niño, soy feliz por mis conquistas en el sendero de la verdad, y por eso os invito a recorrerlo, en la seguridad de que os llevará a la paz, a la justicia y a la libertad. De todo esto resultó que formaron allí mismo una alianza que se llamó Justicia y Libertad, bajo la dirección de un triunvirato formado por José Arzaba, José de Arimatea y Al-Jacub de Filadelfia, el portero, que abrió la galería secreta del sepulcro de David. Este hizo una parte con Yahshua. Habéis hablado como un iluminado, dijo, y habéis mencionado que representamos 132 hogares, pero es el caso que la mayoría de nosotros no tiene un hogar. 722. ¿Quién os impide tenerlo? Preguntó Yahshua. La injusticia de los poderosos. Yo soy yerno del rey de Arabia, casado con una de sus numerosas hijas, tengo un hijito que ahora debe tener 10 años. La voz del relator pareció temblar de emoción y sus ojos se humedecieron de llanto. Nada sé de él, continuó, porque la prepotencia de mi suegro quiso poner cadenas hasta en mi libertad de pensar. Aunque nací hijo de padres árabes, mis ideas no tienen raza ni suelo natal, porque son hijas de mí mismo, y no podía aceptar imposiciones arbitrarias dentro de mi mundo interno. Para salvar la vida, me vi obligado a huir donde la familia de mi esposa no supiera jamás de mí. Ante esta confidencia, en la mente lúcida de Yahshua se reflejó el niño Ibrahim, hijo de la princesa árabe Zaida, que él curó en Jericó de la fiebre infecciosa que lo consumía. ¿Tu esposa se llama Zaida y tu hijo Ibrahim? Le preguntó. Justamente. ¿Cómo lo sabéis? ¿Les conocéis acaso? El joven maestro le refirió cuanto había ocurrido en Jericó. Aquel hombre no pudo contenerse y abrazó a Yahshua como si un torrente de ternura largo tiempo contenido se desbordara de pronto. Gracias, gracias. Profeta, que Dios te bendiga. Creo que el hogar tuyo, puedo ayudarte a reconstruirlo, le dijo Yahshua conmovido profundamente. Vete a Jericó a casa de mis tíos Andrés y Benjamín apellidados del olivar, debido al cultivo del olivar que poseen y del cual viven. Encargada a ellos quedó tu esposa y tu hijo, hasta que se arregle su propia morada. Di a mis tíos que te manda Yahshua, su sobrino, al que has encontrado en Jerusalén. Guarda silencio sobre cuanto ha ocurrido aquí en la tumba de David. En pos de Al-Jacub de Filadelfia, fueron acercándose muchos otros de los allí congregados, y Yahshua vio con inmenso dolor que la mayoría de ellos habían sido víctimas en una forma o en otra de las arbitrariedades, atropellos e injusticias de los dirigentes de pueblos. Los unos, víctimas de los esbirros o cortesanos de Herodes el Idumeo, o de sus hijos, herederos de todos los vicios del padre. Los otros habían sido atropellados en sus derechos de hombres, por el alto clero de Jerusalén, o por hombres poderosos de la numerosa secta de fariseos. Otros se veían perseguidos por las fuerzas dependientes del procurador romano, representante del César en la Palestina. Algunos habían cometido asesinatos impremeditados, en defensa de la propia vida, cuando sus familias y sus posesiones fueron asaltadas como rebaño por lobos hambrientos. 723. Uno de aquellos hombres, llamado Judas de Queriot, se acercó también. Era de los más jóvenes, y refirió a Yahshua como sus dos únicas hermanas le fueron sacrificadas a la lascivia de un legionario. Su padre murió por las heridas recibidas en defensa de sus hijas. Su madre falleció pocos días después a consecuencia del horrible suceso. Estaba él solo en el mundo.
Y Asua, herido en su sensibilidad, en sus sentimientos más íntimos de hombre justo y noble, se dejó caer sin fuerza sobre un estrado y cerró los ojos como para aislarse de aquellas visiones de espanto y a la vez recobrar las energías perdidas en aquel desfile de horrores sufridos por corazones humanos, por criaturas de Dios, despedazados y deshechos por otros seres humanos, también criaturas de Dios. Este Judas de Keriot, cuyo relato colmó la medida de la angustia que el corazón de Iasua podía soportar, fue años más tarde el apóstol Judas, cuyo defecto dominante, los celos, le llevaron a señalar a los esbirros del pontífice Caifás el refugio de su maestro en el huerto de Getsemaní. Quizá la innoble acción de Judas llamado el traidor tuvo su origen en el horrible drama de su juventud, que le despojó de todos los afectos legítimos que puede tener un hombre, como alimento y estímulo de su vida interior. Su carácter agriado se tornó celoso y desconfiado. Comprendo, lectores amigos, que he anticipado acontecimientos, debido a mi deseo de haceros comprender hasta qué punto las injusticias de los poderosos llevan el desquicio a las almas débiles, incapaces de soportar con altura la vejación de sus derechos de hombres. Destruyen los cuerpos y las vidas, dejando las almas atrofiadas, enloquecidas, enfermas y predispuestas para los más dolorosos extravíos morales. Los amigos íntimos de Iasua le rodearon al verle así pálido y agotado. Fue solo un momento. La reacción vino de inmediato en aquella hermosa naturaleza, dócil siempre al gran espíritu que la animaba. Se levantó de nuevo y con una voz clara y dulce dijo con gran firmeza: Amigos, os doy a todos un gran abrazo de hermano, porque siento en mi propio corazón todos vuestros dolores. Mas, no busquéis en la violencia la satisfacción de vuestros anhelos, porque sería colocaros al mismo nivel de aquellos, contra cuyas injusticias lucháis. Haceos superiores a los adversarios por la grandeza moral, que se conquista acercándose el hombre al Dios amor que le dio vida, y cuanto bello y bueno tiene la vida. Volveré a encontraros en este mismo lugar, y no me apartaré de vosotros, mientras vosotros queráis permanecer a mi lado. La noche había avanzado notablemente, y Iasua se retiró seguido por sus amigos, mientras aquellos 132 hombres, después 724 de largos comentarios, fueron saliendo en pequeños grupos de 2 o 3 para no llamar demasiado la atención de los guardias de la ciudad. Algunos no tenían otro techo ni otro hogar que aquel viejo panteón sepulcral, cuya existencia de siglos habría visto desfilar innumerables generaciones de perseguidos. Entre estos estaba el esposo de Zaida, la princesa árabe. Ella no imaginaba quizá que el profeta médico, salvador de su hijo moribundo, le devolvería también vivo el amor del hombre al que había unido su vida. Para el inmenso amor del Cristo hombre por la humanidad, no era prodigio sino ley, devolver la vitalidad a los cuerpos, la energía y la esperanza a las almas. A la mañana siguiente salieron los ya escasos viajeros, pues la mayoría de la caravana quedaba en Jerusalén. Betlehem está a media jornada escasa de Jerusalén, y el camino corría paralelo al acueducto que iba desde Jerusalén a los llamados estanques de Salomón. Grises peñascales a un lado y otro del camino daban árido y entristecido aspecto a aquellos parajes, máxime cuando el invierno pone en los campos sus escarchas y sus nieves. El viajero no encuentra belleza alguna para solaz del espíritu contemplativo, que se encierra en sí mismo a buscar en las actividades de su mundo interno las bellezas que no encuentra en el exterior. Aquellos peñascales llenos de grutas sepulcrales cubiertos de enmarañados zarzales y secos arbustos, eran en general la angustia del viajero que hasta Berseba debían recorrerlo forzosamente. Solo para Iasua, ungido del amor eterno, aquel camino ofrecía un gran interés. La proximidad de la piscina de Siloé poblaba aquellas grutas de enfermos de todas clases, a los fines de acudir a las aguas que llamaban milagrosas, cuando el viento cálido del desierto las agitaba y removía. La tradición antigua a este respecto decía que un ángel bajaba de los cielos a agitar las aguas que en una hora precisa se tornaban curativas de todas las enfermedades. Tal era la creencia vulgar de aquel tiempo. El hecho real era que aquellos remansos que siglos atrás fueron muy profundos, eran alimentados en épocas determinadas por una subterránea filtración que venía desde los grandes peñascales del Mar Muerto, donde en épocas muy remotas existían volcanes en erupción. Se habían apagado en el exterior, pero en las profundidades de las montañas continuaban su vida ígnea, que desahogaban su enorme caloría por aquella filtración de agua subterránea que iba a estancarse en la piscina de Siloé. Al recibir el torbellino de aguas hirvientes que desde las entrañas de la 725 roca ígnea venían con espantosa fuerza, las aguas de la superficie se agitaban naturalmente ante la mirada atónita de las gentes. Es bien sabido que las aguas termales son curativas para muchas enfermedades.
Tal era la razón de que los peñascales grises y áridos de aquel camino estuviesen siempre poblados de enfermos de toda especie. Los terapeutas peregrinos, sin pretender luchar con el fanatismo de las gentes que veían un ángel de Dios en la agitación de las aguas, se ocupaban piadosamente de ayudar a los enfermos a entrar a las aguas medicinales cuando aparecían agitadas, que era cuando tenían más alta temperatura. Los enfermos, que aparte de serlo, sufrían también abandono y miseria, salían de ordinario al paso de la caravana en busca de piedad de los viajeros. Iasua vio aquella turba doliente que se arrastraba entre los zarzales y los barrancos, y su corazón se estremeció de angustia hasta el punto de quedar paralizado el asno que lo llevaba porque le sujetó por la brida. ¿Te detienes, Iasua?, le preguntó su padre. El maestro le miró con sus grandes ojos claros inundados de llanto, y los volvió nuevamente a los enfermos que se acercaban. Iosef comprendió y se detuvo también. Los otros viajeros continuaron la marcha. Muchas manos extendidas y temblorosas tocaban casi las cabalgaduras. Mientras Miriam y Iosef repartían unas monedas, Iasua les miraba en silencio. Su pensamiento les envolvía por completo. ¿Venís a la espera del ángel que removerá las aguas?, les preguntó. Sí, señor viajero, pero esta vez tarda mucho, le contestaron. El Señor de los cielos y de la tierra tiene la salud de los hombres en su mano y la da a quienes le aman, con ángel o sin ángel que remueva las aguas, dijo el maestro. Entrad a la piscina ahora mismo y decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Por tu amor quiero ser curado del mal que me aqueja. Yo os aseguro que estaréis sanos a la hora nona. ¿Y vos, quién sois?, preguntaron. Pensad que soy el ángel del Señor que esperáis y que se os presenta en carne y hueso para deciros, el Señor quiere que seáis sanos. Y siguió su viaje, dejando a aquellas pobres gentes con una llamarada de esperanza en el alma. El lector ya comprenderá que a la hora indicada por Iasua, todos aquellos enfermos estaban libres de sus dolencias. Poco después nuestros viajeros entregaban las cabalgaduras a la caravana y entraban a Betlehem donde eran esperados por el Cana, Sarai. 726. Los tres amigos, Alfeo, Josías y Eleazar, por encima de cuya firme amistad. Habían pasado 20 años desde la noche gloriosa en que el Verbo de Dios llegó a la vida física. Sus familias rejuvenecidas en los nietos ya adolescentes y jovenzuelos. Parecían un pequeño vergel de flores nuevas que rodeaban a los vetustos cedros, bajo cuya sombra se amparaban. El mayor de todos ellos, el Cana, estaba aún fuerte y vigoroso, como si aquellos 20 años no hicieran peso alguno en su organismo físico. Tenía en su hogar una parejita de nietos de 16 y 18 años de edad, Sarai y el Canim. Eran los nombres de los abuelos transformados en diminutivo. Alfeo tenía consigo 3 nietos varones, y había recogido además una hermana viuda, Ruth, para que le hiciera de ama de casa, pues recordará el lector que era viudo. Josías, viudo, también, tenía a su lado una nietecita de 12 años, Elizabeth, una prima anciana que tenía 2 hijos y una hija. Y por fin Eleazar, el de la numerosa familia, con varios de sus hijos ya casados y ausentes, solo tenía a su lado al menor, Efraín, 2 años mayor que Iasua, y una hermana viuda con 2 hijos de 8 y 10 años. Tal era el grupo de familiares y amigos que esperaban a los viajeros en la vieja ciudad de David. ¿Cuántos recuerdos tejieron filigrana en la mente de los que, 20 años atrás, estuvieron íntimamente unidos en torno al niño luz que llegaba? Dejamos a la ardiente imaginación del lector la tarea muy grata, por cierto, de adivinar las conversaciones y el largo y minucioso noticiario que se desarrolló en la gran cocina comedor del Cana, al calor de aquella hoguera alimentada con gruesos troncos, allí mismo donde en la gloriosa noche aquella habían bebido juntos el vino de la alianza, mientras el recién nacido dormía en el regazo materno, su primer sueño de encarnado. Iasua se les aparecía ahora a sus 20 años, como una visión de triunfo, de gloria, de santa esperanza. Su aureola de profeta, de maestro, de taumaturgo, casi les deslumbraba. Sabían toda su vida, habían seguido a distancia todos sus pasos, guiados siempre por la piedad y la justicia para todos. Era un justo que encerraba en sí mismo los más hermosos poderes divinos. Era un profeta. Era un maestro. Era la misericordia de Dios hecha hombre. Era su amor eterno hecho corazón de carne, que se identificaba con todos los dolores humanos. Y este gran ser había nacido entre ellos, y ahora le tenían nuevamente al cumplir sus 20 años de vida terrestre. 727. Solo sintiendo en alma propia las profundas convicciones que ellos sentían, podemos comprender las emociones profundas, el delirante entusiasmo y amor que debieron sentir aquellas buenas familias betlehemitas junto a Iasua, al volver a verle en medio de ellos a los 20 años de su vida.
Visitó las sinagogas, que eran 4, y en ellas no encontró lo que su alma buscaba. La letra muerta de los libros sagrados aparecían como el cauce seco de un antiguo río. Faltaba luz, fuego, faltaba alma en aquellos fríos centros de cultura religiosa y civil. Los oradores hablaban con ese miedo propio de un pueblo invadido por un poder extraño. Ajustaban sus disertaciones a los textos que menos se prestaban para los grandes vuelos de las almas. Siempre el Jehová colérico, fulminando sus imperfectas criaturas y conminándolas con terribles amenazas al cumplimiento del deber. ¿Y el amor del Dios que yo siento en mí mismo, dónde está? Preguntaba Yasua dialogando consigo mismo. Y desesperanzado, desilusionado, salía al campo a buscar entre la aridez de los peñascos cubiertos de seca hojarasca el amor inefable del Padre Universal. En la misma tarde del día que llegó a Betlén, cuando él volvía de su visita a las sinagogas, se encontró con una agradable sorpresa, la llegada de un esenio del monte Cuarantana que venía de paso para Septópolis, a incorporarse al pequeño grupo que había quedado en aquel santuario recientemente restaurado. La casa de Elcana era como el hogar propio, donde los solitarios encontraban siempre, junto con el afable hospedaje, las noticias más recientes del Mesías y de sus obras apostólicas. La situación misma de la casa de Elcana, muy cerca a la explanada donde entraban las caravanas, y cuyo inmenso huerto de olivos y nogales llegaba hasta el camino, la hacía el lugar más apropiado para reuniones de personas que no deseaban llamar la atención. El esenio recién llegado era samaritano de origen, gran amigo del servidor del santuario devastado, y los solitarios del Cuarantana lo enviaron como contribución viva a su restauración. El encuentro inesperado los hizo felices a entrambos. Desde los 12 años de Yasua no se habían visto. Y habían ocurrido tantas cosas. Una larga confidencia entre ambos hizo comprender a Yasua hasta qué punto la fraternidad esenia secundaba la idea divina, hecha ley de amor para esa hora de la humanidad. Este esenio, cuyo nombre era Isaac de Sichar, llevaba a la Palestina la misión de transmitir a los santuarios y a los esenios diseminados en familias un mensaje de los 70 ancianos de Moab. 728. Lo habían recibido en Monte Nebo, en la gruta sepulcral de Moisés, en el último aniversario del día que el gran vidente recibió por divina inspiración los 10 mandamientos de la ley eterna para la humanidad terrestre. Siendo así que Elcana, Sara y los 3 amigos Josías, Alfeo y Eleazar eran esenios de grado tercero, que estaban presentes Miriam y Yosef, que lo eran también, y con la presencia material del hombre luz, nada más justo que iniciar en Betlén el cumplimiento de aquella misión. El anuncio pasó discretamente por los hogares esenios de la ciudad, para que al anochecer acudiesen los jefes de familia a la casa de Elcana a escuchar el mensaje de los 70. El gran cenáculo apareció lleno en 2 filas, alrededor de la larga mesa de encina cubierta del tapiz de púrpura que solo aparecía en las grandes solemnidades de la casa de Elcana, considerado como un hermano mayor entre los esenios betlehemitas. Lo que era Yosef en Nazaret, era Elcana en Betlén, el hombre justo y prudente, cuya clara comprensión y dotes persuasivas habían encontrar una solución pacífica y noble a todas las situaciones difíciles que le eran consultadas por sus hermanos de ideales. Reunidos, pues, en su cenáculo 42 esenios jefes de familias, se inició la asamblea con la lectura del capítulo 5 del Deuteronomio, donde Moisés recuerda al pueblo hebreo el mensaje de Jehová, los 10 mandamientos eternos que forman la ley. Esta lectura la hizo Yasua por indicación de Isaac, que inmediatamente después les dirigió estas breves palabras. Os hemos reunido aquí, para que escuchéis un mensaje de los 70 ancianos de Moab, a cuyo retiro llegan los ecos de las luchas y dolores de este pueblo escogido por Dios, para la gran manifestación de su amor en esta hora de la humanidad. Oídlo, pues. A nuestros hermanos de la tierra de promisión. Paz y salud. Nuestro Dios, Padre universal de todo lo creado, nos ha hecho llegar por celestial mensajero su divina voluntad en esta hora solemne y difícil que atravesamos. La eterna inteligencia designó a nuestro pueblo, habitante de este país, para ser en esta hora la casa nativa de su enviado divino, de su Verbo eterno, instructor de esta humanidad. Designación honrosa sobremanera, y a la cual debemos responder con una voluntad amplia, clara y precisa, sin claudicaciones de ninguna especie, si no queremos atraer sobre nosotros las consecuencias terribles para muchos siglos, que nos traería la disociación con la eterna idea. 729. El gran templo espiritual formado en esta hora con los pensamientos de amor de todos los que conocemos el gran secreto de Dios, está conmoviéndose por falta de perfecta unidad entre todas las almas, y este gravísimo mal debe ser remediado de inmediato antes que venga un derrumbamiento parcial, que pondría en peligro el equilibrio de la vida física y de la obra espiritual del gran enviado que está entre nosotros.
Los componentes de este gran templo espiritual somos los miembros todos de la fraternidad esenia, de los cuales deben estar muy lejos todas las tempestades promovidas por el choque de las pasiones humanas, puestas en actividad por las ambiciones de poder, de oro, de grandeza y de dominación. El trabajo honrado, el estudio, la oración y la misericordia son las únicas actividades permitidas al esenio consciente de su deber en esta hora solemne que atraviesa la humanidad. Cuidad, pues, que vuestro espíritu generador de vuestros pensamientos no dé entrada en sí mismo a los odios que nacen naturalmente en las almas que participan de las luchas por conquistar los poderes y grandezas humanas. Si así no lo hiciereis, sabed que perjudicáis inmensamente a la realización de la idea divina en medio de nosotros, y que toda demora, todo atraso y desequilibrio que por esa causa pueda venir, vosotros seréis los responsables, y sobre vosotros caerán las consecuencias para muchas edades futuras. Pensad que al ingresar a la fraternidad esenia, habéis dejado de ser turbamulta ciega e inconsciente. Se os ha dado una lámpara encendida, y no podéis alegar que vais a oscuras por vuestro camino. Pensad que por el amor se salvará la humanidad, y no deis cabida en vosotros al odio, contra unos u otros de los que luchan por la conquista de los poderes y grandezas humanas. Son como perrillos que pelean por roer un mismo hueso, y no sois vosotros quienes podréis ponerlos de acuerdo. Dios Padre hará surgir a su hora, quien lleve a la humanidad ciega hacia su verdadera grandeza. Dos corrientes contrarias avanzan a disputarse el dominio de las almas, la material y la espiritual. La primera dice, el fin justifica los medios, y no se detiene ni ante los más espantosos crímenes para conseguir el éxito. La segunda dice, el bien por el bien mismo, y dándose con amor que no espera recompensa, busca el triunfo por la paz y la justicia, pero nunca por la violencia. La fraternidad esenia está, bien lo comprenderéis, en la corriente espiritual que busca el triunfo de la verdad y del amor entre los hombres, en primer término entre los que convivimos en el país elegido por la eterna ley, para hospedar en su seno al Verbo encarnado. 730. Hermanos esenios de la hora solemne, que vio al Cristo divino formando parte de esta humanidad, despertad a vuestro deber, y no derrumbéis con vuestra inconsciencia el templo espiritual cuya edificación ha costado muchos siglos de vida oculta entre las rocas a los profetas hijos de Moisés. Sabed ser más grandes que los que buscan serlo por el triunfo de sus ambiciones y de su soberbia, tenebroso camino, al final del cual se encuentra el abismo sin salida. Recogidos en vuestro mundo interno, consagrados al trabajo honrado y santo que os dan el pan, a las obras de misericordia en que florece el amor de los que saben amar, a la oración, que es estudio de las obras de Dios y unificación con Él, descansad en paz y no alteréis vuestros pensamientos, ni manchéis con lodo vuestra túnica, ni con sangre vuestras manos. Solo así habitará el Señor en vuestra morada interna, y Él será vuestro guardián, vuestra abundancia, salud y bien para todos los días de vuestra vida, y para los que dejéis en pos de vosotros después de vuestra vida. Que la luz de la divina sabiduría os lleve a comprender las palabras que os dirigen con amor vuestros hermanos. Los 70 ancianos de Moab. Un gran silencio llenaba el cenáculo de la casa de Elcana a la terminación del mensaje de los 70. Cada uno de los que lo escucharon llamó a cuentas a su propia conciencia, y algunos se encontraron culpables de haber participado indirectamente en las luchas por conquistar sitios estratégicos, donde otros podían recoger oro y placeres, y más, de haber dado cabida en sí mismos a pensamientos de odios en contra de los que habían llevado al pueblo hebreo a la triste situación en que se encontraba, dominación romana que le exigía pesados tributos, dominación de reyesuelos extranjeros usurpadores, del gobierno en contra de la voluntad popular, dominación de un clero ambicioso y sensualista que había hecho un mercado de las cosas de Dios y de su templo de oración. Qué gran purificación debieron tener los esenios de aquella hora, para hacerse superiores a las corrientes de aversión y de odio en contra de tal estado de cosas. Pero ese odio, justificado hasta cierto punto, entorpecía la cooperación espiritual en la obra de redención humana del gran misionero de la verdad y del amor, y los 70 reclamaban por este entorpecimiento, que podía traer desequilibrios presentes, y grandes males para el futuro. Pasado este gran silencio en que las almas se habían sumido, como si hubieran sido llamadas al supremo tribunal de Dios, Isaac de Sichar, el esenio mensajero de los 70, invitó a Iasua a que expusiera. 731. Su pensamiento a la vista de sus hermanos, a fin de que les sirviera de orientación en esa hora de perturbaciones ideológicas y sociales. Y el joven maestro se expresó así. Creo que aún no es llegada la hora de que yo me presente a mis hermanos como un maestro, pues que aún estoy aprendiendo a conocer a Dios y a las almas, creaciones suyas. Me falta aún tanto por saber. Fecundos fueron estos 20 años de vida, debido a la abnegación y sabiduría de mis maestros esenios, y a la solicitud infatigable de todos los que me han amado, pero ya que tanto lo deseáis, os expondré mis puntos de vista en los actuales momentos.
El hombre dado a la vida del espíritu con preferencia a la de la materia, debe mirar todos los acontecimientos como mira un maestro de alta enseñanza a los niños que comienzan su aprendizaje. Les ve obrar mal en pequeñas o grandes equivocaciones. Les ve darse golpes o trabarse en luchas por la conquista de un juguete, de una golosina, de un pajarillo que morirá en sus manos, de un objeto cualquiera que le entusiasma por un momento, y que luego desprecia porque su anhelo se ha fijado en otro mejor. Pero su yo interno permanece sereno, inalterable, sin permitir que encarne en él la ardorosa pasión, madre de odios infecundos y destructores. Bien veo que en nuestro pueblo fermenta sordamente un odio concentrado contra la dominación romana, contra reyes ilegítimos, contra un sacerdocio sin más ideales que el comercio vil de las cosas sagradas. Tan grandes y dolorosos males son simples consecuencias de la ignorancia en que se ha mantenido a este pueblo, como a la mayoría de los pueblos de la actual civilización. Una fue la enseñanza de Moisés y de los profetas, y otra muy diferente se dio como orientación a los pueblos. Moisés dijo, amarás al Señor Dios tuyo, por encima de todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Y el pueblo ve que en los atrios mismos del templo se ama el oro y el poder, por encima de todas las cosas, que se castiga con penas y torturas terribles a los acusados de faltas en que incurren a diario, los que se hacen jueces de sus hermanos indefensos, que los poderosos mandatarios viven en un festín eterno, y el pueblo que riega la tierra con el sudor de su frente, carece hasta del pan y la lumbre bajo su mísero techo. Moisés dijo en su inspirada ley, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, y el pueblo ve que los poderosos mandatarios asesinan a todo el que estorba en su camino, hurtan por ruines y engañosos medios, todo aquello que excita su avaricia, y destruyen los hogares, arrebatando traidoramente la esposa compañera fiel. Quien contiene al torrente que se desborda desde la cima de altas. 732. ¿Montañas? El pueblo se hizo eco de las falsas acusaciones de los ambiciosos y libertinos contra los profetas que le hablaban en nombre de la eterna ley de amor y justicia, y acalló sus voces, entregándolos a la muerte en medio de crueles suplicios. Ahora el pueblo paga las consecuencias de su ignorancia y de sus odios inconscientes. Veo la sabiduría más alta en el mensaje de los 70 que acabáis de escuchar. No hemos de sacrificar inútilmente la paz que goza todo hombre de bien, todo esenio consciente de su deber, a la idea de que mezclándose a las luchas sórdidas y apasionadas de la turbamulta, pueda conseguirse de inmediato la transformación de este doloroso estado actual. Destruir la ignorancia respecto de Dios y de sus relaciones con sus criaturas es la obra que realiza en secreto la fraternidad esenia, y nuestro deber es secundarla en su labor misionera encendiendo la lámpara del divino conocimiento, o sea la ciencia sublime y eterna de Dios en relación directa con el alma humana. Padres, madres, jefes de familia, haced de vuestros hogares santuarios de la verdad, del bien, del amor y de la justicia, sin más códigos ni ordenanzas que los 10 mandamientos divinos que trajo Moisés a esta tierra, y será como la marca indeleble puesta en vuestra puerta, que quedará cerrada a todos los males y dolores que afligen a la humanidad. Tomad mis palabras pronunciadas con el alma saliendo a mis labios, no como de un maestro que os enseña, sino como de un joven aprendiz que ha vislumbrado la eterna belleza de la idea divina, en las penumbras apacibles de los santuarios de rocas, bajo los cuales se cobijan los verdaderos discípulos de Moisés. Habló como un profeta. Habló como un iluminado, se oyeron varias voces rompiendo el silencio. Habló como el que es, dijo solemnemente Isaac de Sichar, como el enviado divino para esta hora de la humanidad. Alma de luz y de amor. Que Dios te bendiga como lo hago yo, en nombre de los 70 ancianos de Moab. Gracias, maestro Isaac. Dijo emocionado Yahshua, y fue a ocupar su sitio al lado de sus padres. Vio que su madre lloraba silenciosamente. ¿Te hice daño, madre, con mis palabras? Le preguntó tiernamente. No, hijo mío, tú no puedes hacerme nunca daño, le contestó ella. Pero mientras tú hablabas, en mi mente se formó como una rebol de luz donde te vi rodeado por todos nuestros antiguos profetas que fueron sacrificados como corderos por los mismos a quienes enseñaron el bien, la justicia y el amor. 733. Hijo mío, un día te dije que para matar mi egoísmo de madre, te entregaba al dolor de la humanidad. No sé por qué en este momento. He sentido muy hondo el dolor de este sacrificio, tal como si lo viera realizarse de terrible manera. Dios Padre se nos da a cada instante en todos los dones y bellezas de su creación universal, y nosotros cuando pensamos darle algo, nos atormentamos anticipadamente, aún sin la certeza de que Él acepte o no nuestra dádiva. ¿Por qué crear dolores imaginarios, cuando la paz, la alegría y el amor florecen en torno nuestro? Tienes razón, Yahshua, perdóname. Mi amor te engrandece tanto ante mí misma, que me lleno de temores por ti. Los concurrentes comenzaron a retirarse cuando era ya bastante entrada la noche.
Bethlehem, quieta y silenciosa como de costumbre, dormía bajo la nieve iluminada por la luna, que 20 años atrás, cuando los clarividentes que velaban espiando la conjunción de los astros anunciadores, oyeron voces no humanas cerniéndose como polvo de luz en el éter, que cantaban en un concierto inmortal. Gloria a Dios en lo más alto de cielos y paz a los hombres de buena voluntad. 44. Las escrituras del rey Salomón. Al día siguiente de lo que acabamos de relatar, Iaso, seguido de los 4 amigos betlehemitas, Elcana, Alfeo, Josías y Eleazar, que le acompañaban con su amor inquebrantable desde la noche de su nacimiento, se dispuso a realizar 2 visitas, para él de suma importancia. La misma noche de la lectura del mensaje de los 70, el joven maestro había hablado con Isaac de Sichar y sus 4 amigos mencionados, sobre un fragmento de papiro encontrado entre el viejo archivo del sacerdote de Homero en Ribla. Tenía en su carpetita de bolsillo la copia de aquel fragmento que decía: Abiatar, sacerdote del pueblo de Israel en los días de Salomón rey, y cuando éste abandonó los caminos del Señor para adorar dioses extranjeros, en complacencia a sus numerosas mujeres idólatras, declara haber recogido las escrituras de Salomón rey de Israel que le fueron inspiradas por Jehová, autor de toda sabiduría, y depositado parte de ellas en la gruta más interior de los estanques de Salomón, y parte en la tumba de Raquel, detrás de un sarcófago de cedro con ornamentos de cobre. 734. El papiro estaba fragmentado por rotura o quemadura, y era todo cuanto decía en la parte conservada. Y eso decía a sus amigos. En el libro de los Reyes, capítulo 4, dice que Salomón escribió 3000 parábolas sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el musgo que crece entre los muros. Que escribió, además, sobre toda especie de animal viviente sobre la tierra para enseñanza de los hombres. Salomón fue un sensitivo de grandes facultades psíquicas, un verdadero iluminado, y hasta hoy no se han encontrado sino muy pocas de sus escrituras dictadas por inteligencias superiores para el bien de la humanidad. ¿Qué os parece si tomamos a nuestro cargo buscarlas en las grutas de los estanques de Salomón y en el sepulcro de Raquel, donde este fragmento dice que Abiatar los ocultó? Habrán sido ya buscados, seguramente, observó Elcana, pero bien está que lo hagamos nosotros. Como buenos esenios, cuyo ideal, primero era iluminar con la verdad a los hombres para ayudarlos a acercarse a Dios, tomaron como una misión el compartir con Iaso a los afanes de esta búsqueda, y a la mañana siguiente, cuando la nieve tapizaba aún de blanco los caminos, se dirigieron al antiquísimo monumento funerario de Raquel, situado entre el camino que venía de Jerusalén y el acueducto que corría hacia los estanques de Salomón. Estaba a poco andar, y 1 hora de viaje saltando entre pedruscos y nieve, les puso ante el vetusto panteón sepulcral de la virtuosa mujer, amada por el patriarca Jacob más que a todas las cosas de la tierra. La gran losa que cerraba la entrada principal, que solo se abría cuando se entraba un nuevo sarcófago, no podían ni pensar en removerla. Pero los grandes monumentos funerarios tenían siempre una entrada pequeña por donde salían las aguas usadas para la limpieza de los cadáveres cuando eran embalsamados. Comprendieron, desde luego, que debían buscarla hacia el acueducto que corría a pocos pasos. Y en efecto, la encontraron cubierta de una gruesa capa de tierra y hierbas que habían crecido sobre ella. Como casi todos los monumentos funerarios de los hebreos, este estaba construido utilizando un enorme trozo de montaña, en forma que hacia el camino de Jerusalén a Betlehem, aparecía la edificación de bloques de piedra blanca, o sea 2 grandes columnas flanqueando la puerta coronada por un fragmento de cúpula adosado a la roca. La hiedra y la nieve tenían todo cubierto como un informe montón de verde y blanco, que no dejaba de ostentar una rústica belleza. En el pavimento de la sala principal había una fosa con altos bordes. 735. De piedra labrada y pulida, encima de cuya tapa, también de piedra blanca, se leía en escritura hebrea antigua, Raquel hija de Labán y esposa de Jacob. En diversos huecos abiertos horizontalmente en el muro o en la roca del fondo había unos 10 sarcófagos más. De esta sala principal y hacia atrás, existían otros 2 compartimentos que eran grutas naturales de la montaña, aunque algo pulimentadas y trabajadas por la mano del hombre. Había allí una mesa, especie de dolmen de piedra, pues era una gran plancha de roca gris puesta sobre 2 trozos de roca igual, algunos cubiles, cántaros y bancos de piedra. Varios candelabros y cirios enormes en la sala principal, que se hallaban diseminados en desorden por las grutas, lo cual demostraba que habían entrado personas poco respetuosas hacia los mudos habitantes de aquella fúnebre morada. Lo primero que hicieron fue buscar el sarcófago de cedro con incrustación de cobre. Estaba allí sumido en el fondo de uno de los huecos, casi por completo cubierto de polvo y telas de araña. Lo sacaron, pero en el hueco detrás de él, nada aparecía más que grumos de tierra, musgos, pequeños insectos. Observaron que las junturas habían sido antes abiertas y volvieron a abrirlo.
Bajo una capa de menudo polvo, aparecieron varios cofrecitos labrados en madera de olivo, unos rollos envueltos en piel de búfalo y atados con trenzas de cáñamo, y unos trozos de caña taponados con madera en los extremos. Una profunda emoción se apoderó de los buscadores. Encontraban, en vez de los manuscritos buscados, objetos que aparecían como valores ocultados en momentos de suprema angustia. Examinado todo cuidadosamente, creyeron estar en lo cierto al pensar que todos aquellos valores habían pertenecido a un hijo del rey Sedechías que antes de huir de Jerusalén, camino del desierto, cuando entró Nabucodonosor rey de Babilonia, debió estar oculto en el sepulcro de Raquel. Y lo pensaron así por algunas palabras sueltas grabadas en tablillas de madera o en trozos de tela, como esta que parecía estar dirigida a alguien que obedeciendo a una cita anticipada, decía, «Espérame que vendré cuando sea entrada la noche y pueda conducir sin peligro a mi padre». Otra escritura hecha con peso betún sobre un trozo de cinta de lino, decía, «Las catapultas de Nabuzaradán abrieron brechas en los muros. La ciudad no resiste más. Ten aparejados 8 mulos fuertes para Sedechías y sus hijos, y un carro para la reina y su hija. Ebed-melech, con 30 hombres sacaste a Jeremías profeta de la mazmorra de Melchas. Con 50 saca a tu rey de Jerusalén, que esta noche será del babilónico. Te dejo el oro que he podido traer». Todos quedaron silenciosos. En la mente de Yasua y de sus amigos 736. Diseñaron como en un lienzo blanco los martirios sufridos por el profeta Jeremías, por el solo crimen de haber anunciado al rey Sedechías que la corrupción del pueblo hebreo les traería gravísimos males. El oro se desbordaba como un torrente de la casa del rey para sus príncipes y sus mujeres, mientras el pueblo sufría el hambre y la miseria. Mira, oh rey Sedechías, que el clamor de tu pueblo sube a Jehová, y que él escucha el llanto de los pequeños y de las madres que les crían, y Jehová dará a ellos todo el bien que es de justicia, y a ti te será quitado todo, hasta la vida de tus hijos y hasta la luz que miran tus ojos. Y el dulce profeta Jeremías, el de los trenos como cantos de alondras que gimen en el bosque en noche sombría, fue sumido en obscura mazmorra llena de cieno, con asquerosos animalejos, donde estuvo a punto de perecer de hambre y de frío, a no haberle salvado Ebed-melech, el criado etíope del rey Sedechías. Humanidad. Humanidad inconsciente y ciega, exclamó Yasua con la voz que temblaba por la emoción. Es crimen ante ti, la verdad pronunciada por los inspirados de Dios para conducirte al camino de la dicha. Es crimen encenderte una lámpara que te alumbre el camino del despeñadero, para que no caigas en él. Es crimen arrancar agua clara de una roca para que no perezcas de sed en el desierto por donde avanzas. Es crimen sembrarte de flores y frutos el camino para que no te hartes con inmundicias de bestias que colman tus días de enfermedades y aceleren la muerte. Humanidad, humanidad. Debía aborrecerte, y aún te amo como te amaron los profetas, mis hermanos, cuyas lágrimas bebiste y con su sangre manchaste tus vestiduras. El joven maestro, sentado sobre un banco, hundió su rostro entre sus manos y todos respetaron su emoción y su silencio. Una tenue luz penetraba por las luceras encortinadas de yedra y parecía dar tintes de íntima tragedia al cuadro, formado por aquellos 4 hombres de edad madura en torno de Yasua, que como un lirio blanco azotado por el huracán, se doblaba a la suprema angustia de la miseria humana que con tanta claridad veía en ese instante. Diríase que el alma hecha de misericordia del profeta Jeremías había conducido a aquellos seres al sepulcro de Raquel para aliviar los dolores del pueblo hebreo, que soportaba cargas imposibles de llevar. Josías, Alfeo y Elcana sintieron de pronto el impulso de escribir, porque su cerebro se inundó de ideas extrañas a ellos mismos, y una fuerte vibración agitaba su diestra. Josías escribió: «El manuscrito que buscáis está juntamente con otros dentro de un 737. Cántaro de barro en la gruta más pequeña, detrás de los estanques de Salomón. Por mandato del varón de Dios, los oculté yo, siervo suyo, que habité en esa gruta por muchos años. Ebed-melech». Alfeo escribió: «Bendecida Ebed-melech, que en el día de muerte para Jerusalén, salvó del ultraje a mí y a mi hija Timina, ocultándonos en este sepulcro hasta que los ejércitos del invasor abandonaron Judea. Mis huesos descansan en el sarcófago cuarto, contando de la izquierda, fui una de las esposas de Sedechías, rey de Judea, y como cooperé con él en malgastar los tesoros quitados al pueblo, era justicia de Jehová que sufriera la pena merecida. Con el oro y piedras preciosas que aquí quedaron, remediad a los pobres y enfermos de la Judea, porque suyo era y suyo es. Rogad por mi descanso. A Olivama». Elcana escribió estas líneas: «A mis hermanos esenios de la hora gloriosa del Verbo encarnado, salud y paz en el Señor, yo, Jeremías, siervo suyo, he tendido los lazos de esta red en que os veis suavemente envueltos, para que sea el Verbo de Dios el ejecutor de su justicia, que remediará el dolor de los que sufren.
en la tierra y en los abismos de la inmensidad infinita. Los tesoros materiales remedian necesidades materiales, pero el amor misericordioso cura dolores del alma que pecó contra Dios y contra el prójimo, y sobre la cual pasan los siglos viéndola padecer. El que fue Sedechías, rey de Judea, y sus 7 hijos degollados en Ribla por orden de Nabucodonosor, padece justamente con ellos en expiación de los dolores de todo un pueblo, cargado de tributos para satisfacer al rey y a sus príncipes y cortesanos. Si vosotros hacéis lo que os dice Olivama, y según vuestra conciencia, aliviaréis muchos sufrimientos de encarnados y desencarnados. Hermano vuestro de muchos siglos. Jeremías, profeta de Dios. Como verá el lector, los 3 escritos tenían relación unos con otros y habían sido tomados sin que los sujetos sensitivos supieran lo que el compañero escribía. La concordancia de los 3 significaba una prueba de ser auténticos y encerrar en ellos la verdad. El alma del profeta Jeremías, antorcha viva de luz y de amor, aconsejó y protegió al rey Sedechías y sus familias durante la vida y seguía protegiéndoles en el plano espiritual. ¿Quién puede medir la fuerza de las alianzas eternas entre las almas que fueron unidas por lazos que Dios ató y que nadie puede desatar? Debemos suponer en buena lógica que esos seres infortunados formaban parte de la porción de humanidad encomendada por la eterna ley a Jeremías profeta, esenio de varios siglos atrás. 738. Leídos y estudiados los mensajes espirituales recibidos, procedieron a abrir los cofrecillos y los envoltorios. En los primeros había oro y plata en varillas y algunas joyas de gran valor como collares, brazaletes y sortijas. Los envoltorios contenían vestiduras y mantos de gran precio, pues eran tejidos de Persia, mallas de hebras de oro, perfectamente conservados. Y por fin, los trozos de cañas, taponados de madera, contenían una variedad de piedras preciosas muy menuditos pero no por eso de menos valor. Eran esmeraldas, zafiros y diamantes, en igual número en cada tubo de caña, o sea 20 decenas. Parecería que hubiesen estado destinados para una joya especial como una corona, diadema o algo por el estilo. Pensar que los hombres se matan unos a otros y cometen las mayores locuras por cosas como estas. Decía Iasua, y hasta olvidan a Dios y a su propia alma, y para nosotros no nos servirán de nada si no fuera que hay dolores grandes para remediar. ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntaba Alfeo a sus compañeros. Dejarlo donde está, por el momento, contestó el Cana, que en ninguna parte está más seguro hasta que dispongamos la forma de hacerlo llegar a quien le pertenece, al pueblo hambriento de Judea, que fue quien lo entregó a las arcas reales. En verdad, decía Josías, que todo esto representa largos días de miseria y de hambre sufridas por el pueblo, para engrosar los tesoros del rey. Detesto a los reyes. Son todos vampiros de la sangre del pueblo. Calma, Josías, dijo Iasua, viendo la exaltación de su amigo. La humanidad es y será aún por mucho tiempo la mitad vampiro de la otra mitad, hasta que el amor anule a todos los vampiros y los transforme en panales de miel derramándose por igual para todos los seres. Encerraron, pues, todo tal como lo habían encontrado, y se dirigieron hacia los estanques no lejos de allí. Era ya el mediodía, y la necesidad les obligó a pensar en alimentarse. Vieron a poca distancia el cercado de un modesto huerto, en el fondo del cual se levantaba una columna de humo, denunciadora de una vivienda. Es la cabaña del tío Joe, dijo Josías, y yo le conozco mucho. Seguid andando que yo traeré algo para comer. Volvió al poco rato con un pequeño bolso de castañas e higos secos y un queso de cabra. Salvada la necesidad, salvados los hombres, decía el Cana, repartiendo entre los 5 el contenido del bolso de Josías. Mientras andaban, la conversación recayó naturalmente en los valores encontrados y en el modo de emplearlos con justicia. Repartirlos directamente entre los pobres era gran imprudencia. 739. Porque pronto se divulgaría el origen de las magníficas donaciones, y el rey Herodes Antipas o el clero de Jerusalén les caerían como buitres hambrientos sobre un cadáver abandonado. Después de mucho volver y revolver el asunto, llegaron a la conclusión de que lo más prudente y justo era restaurar el antiguo molino del pueblo, que por muerte de sus dueños quedó paralizado, causando grandes perjuicios a las familias más humildes, que debían hacer grandes esfuerzos para enviar sus cereales y sus olivas hasta Herodium para ser molidos o prensados. Darían trabajo a innumerables personas, pagando con justicia los jornales y convirtiendo al viejo molino en providencia viviente para toda aquella comarca. Era conocida la amistad que unía como una sola familia a los 4 betlehemitas, y el pueblo no extrañaría que, uniendo esfuerzos, comprasen entre los 4 el molino con el solar de tierra en que estaba construido, y cuanto les era necesario para ponerlo en funcionamiento inmediatamente, ya que tan apremiante era la necesidad.
Cuantos pobres, enfermos, ancianos y huérfanos tendrían la abundancia en su mesa mediante el uso justo de valores sustraídos al pueblo, para satisfacer las ambiciones de un rey con toda su corte. Y Asua, para quien era asunto de meditación todo hecho que ponía de manifiesto la miseria humana, decía: ¿cuántos sedechas hay entre la humanidad, que atesoran bienes materiales, como un pobre amontona ramas secas para encender su mísero fuego, sin que ni siquiera les venga a la mente la idea de que usurpan a sus semejantes los dones que da Dios para todos por igual? Los labriegos siembran el trigo y el centeno, lo cultivan con el sudor de su frente, cuidan como a la niña de sus ojos, sus olivares y sus vides, y solo la mitad ha de ser para sí, y la otra mitad repartida entre el rey y el sacerdocio, que no tienen más trabajo que tomar lo que no han sembrado. La alegría que inundó a los 4 amigos, no es para ser descrita. El Dios amor de los antiguos profetas ponía en sus manos un valioso tesoro con el cual podían hacer la dicha de toda aquella comarca, y esto sucedía cuando el Verbo encarnado estaba entre ellos al cumplir los 20 años de edad. Se veían a sí mismos como Esdras, el profeta de Dios, cuando Ciro, rey de Babilonia, le devolvió todos los tesoros que del templo de Salomón había usurpado Nabucodonosor, antecesor suyo, en la última invasión a la Judea para reedificar la ciudad y templos devastados. No era ni el templo ni la ciudad lo que ellos debían reedificar, sino el antiguo molino para dar pan en abundancia a un pueblo empobrecido por los impuestos y tributos al César, al rey, al clero, que lo devoraban todo. 740. Dejando el hambre y la miseria como huellas dolorosas de su existencia, rodeada de esplendor, de lujo y de vicio. Las almas plenas de ilusión querían correr, volar por el sendero de luz y de amor fraterno que se abría ante ellos, pero el Cana, que era el más conocedor del mundo y de sus alevosas encrucijadas, les decía: no es conveniente dejar traslucir que un fuerte capital respalda nuestra iniciativa, porque los sabuesos reales husmean donde está la presa, y pronto la justicia nos caería encima, desbaratándolo todo. Debemos, pues, hacer ciertas combinaciones por las cuales aparezca como que con nuestros ahorros y sacrificios, hemos conseguido realizar este negocio. Entretenidos en estas conversaciones llegaron a los estanques de Salomón a la primera hora de la tarde. El sol había derretido ya la nieve de los caminos, que se habían tornado pantanosos. El paraje, que en otros tiempos lejanos fuera un verdadero oasis por el espeso bosque de palmeras y sicomoros que el rey Salomón había hecho plantar con centenares de jornaleros que removían las rocas, y a lomo de asnos y mulos traían tierra fértil de las orillas del Jordán, era solo un bosquejo de lo que había sido. Gran parte del bosque había sido talado por mandato del rey Sedechías, en su afán de purificar la Judea de ídolos y templetes edificados por las mujeres idólatras de Salomón y de otros reyes de Judea posteriores a él. El hermoso bosque que rodeaba los estanques fue lugar de festines para cortesanos de los reyes de Judea, que danzaban embriagados ante sus dioses, causando gran escándalo entre las familias judías, fieles observadores de la ley de Moisés. Las hiedras y terebintos, con su verdor perenne y brillante, parecían burlarse de las escarchas y las nieves del invierno betlehemita, y ponía una nota de alegría en la aridez del paisaje. Recordará el lector, segaramente, que en los días aciagos que vivió Betlehem, cuando Herodes ordenó la matanza de los niños menores de 2 años, aquel sitio fue lugar de refugio para las infelices madres que no pudieron huir a más larga distancia. La mártir Mariana, descendiente de los heroicos Macabeo y madre de los 2 últimos vástagos de ese linaje, también fue ocultada en aquellas grutas, burlando la orden de su despótico y real marido, Herodes el Idumeo, al cual consintió en unirse por salvar la vida de sus 2 hijitos, engaño vil del que se valió el tirano para obligarla a un matrimonio que le daba en apariencia cierto derecho al trono de Israel. Casado con una joven viuda descendiente de los Macabeo, y madre de los 2 últimos vástagos de los cuales se constituyó en tutor y padre adoptivo hasta que, asegurado en el trono. 741. Les asesinó cobardemente para evitar que el pueblo proclamara al mayor de ellos rey de Israel. Pero todo esto pertenecía al pasado, y aunque revivió en la mente del joven maestro causándole la penosa emoción de recuerdos dolorosos y trágicos, en aquel momento el gran silencio de la soledad envolvía las grutas, y ni un rumor de vida se dejaba sentir en sus contornos. Mariana permaneció en ellas hasta que la muerte del tirano y la destitución de su hijo Arquelao le dio la seguridad de ser olvidada por completo, y entonces se trasladó a Hebrón, donde tenía algunos familiares, que la recibieron como a una resucitada, pues la orden de muerte dada sobre ella les había llegado como el último baldón arrojado por el déspota sobre una de las más nobles familias de Judea. Los estanques y las grutas estaban, pues, solitarias. Y Asua con sus 4 compañeros, comenzaron la búsqueda que les había llevado hacia aquel lugar.
En la gruta más pequeña, detrás de los estanques de Salomón, en un cántaro de barro, está la escritura que buscáis, juntamente con otras, decía el manuscrito espiritual de Ebed-Melech, el etíope, recibido por Josías en la tumba de Raquel. Pero aquella gruta pequeña no aparecía en parte alguna. Vieron y recorrieron varias veces los grandes barrancos que formaban como un semicírculo a los estanques, enormes moles de piedra cuya estructura ciclópea daba cabida al agua para 10 ciudades como Jerusalén, y que después de tantos siglos y de tantas devastaciones, continuaban aún en pie, como único monumento que conservaba el nombre de Salomón. Las dos grandes grutas que aparecían en primera fila, tenían vestigios de estar habitadas por la noche, quizá por mendigos que durante el día recorrían las calles de las aldeas vecinas y no teniendo otro techo se recogían allí. Pequeñas hogueras apagadas pero recientes, montones de heno seco dispuestos como para servir de lecho, lo demostraban claramente. Ya iban a darse por vencidos, cuando vieron asomar una cabeza de hombre del espeso follaje formado por un enorme macizo de terebintos, enredados con la yedra. Aquella rústica fisonomía denotaba un gran espanto, y cuando apareció el busto, se vio que solo harapos lo cubrían a medias. No me descubráis por piedad, fue su primera palabra. Y Asua con sus compañeros le rodearon. No temas, buen hombre, díjole de inmediato el maestro. No es a ti a quien buscamos, ni tenemos intención ninguna de perjudicarte. Veníamos nada más que a visitar estos estanques, que por su antigüedad y por su historia interesan a todo hombre de estudio. 742. Hasta puede sernos útil facilitándonos datos de este paraje, si hace mucho tiempo que lo habitas, añadió el Cana, pensando en que este hombre pudiera haber encontrado lo que ellos buscaban. Yo vivo sepultado aquí, hace 3 años, dijo el desconocido. Infeliz. ¿Cómo vives aquí solo y sin recurso alguno? Preguntó Yasua. Créeme, hermano, que nosotros podemos ayudarte, pues bien se ve que tu situación es por demás afligente. Esta es mi guarida, porque soy como una fiera acorralada. Sentí vuestras voces y hace rato que os observo desde aquí. Comprendí que erais buenas gentes y por eso salí. Decime en qué os puedo servir. Buscamos la gruta más pequeña detrás de los estanques, porque una antigua escritura fue guardada allí, contestó Josías, el más impaciente por encontrar el manuscrito anunciado por el mensaje que recibió. Pasada mi hueco, será aquí sin duda, aunque en 3 años nada he encontrado sino los escarabajos que me hacen compañía. Al decir así, levantaba con grandes esfuerzos las espesas colgaduras de yedra, que enredadas con los terebintos formaban una impenetrable maraña. Apareció el oscuro hueco de entrada a una gruta que, aunque muy irregular en su forma, sería de 20 codos cuadrados. Una espesa capa de musgos cubría las rocas en todas direcciones. No recibía luz de ninguna parte, y aquellos musgos eran amarillentos, verde claro, casi blancos, dando a la gruta cierta belleza delicada que no dejaba de ofrecer encantos. Una pequeña hoguera ardía en un rincón, y en las ascuas se asaban 2 codornices y entre el rescoldo se doraba un gran pan. Por lo visto, díjole al feo, no te dejas vencer por el hambre. Aún amo la vida. Solo tengo 37 años. Tengo mujer y 3 hijos pequeños. La muerte llega sin que se le llame. ¿Es esta la única gruta encubierta que hay? Preguntó el Cana. Yo no he encontrado otra más oculta que esta, contestó el desconocido dando vueltas a la varilla de hierro que sostenía las aves sobre el fuego. Os serviré de guía, dijo luego, envolviéndose en una piel de oveja que por las noches le servía de lecho. ¿Tenéis cerillas o mechas de alumbrar? Sí, aquí están, dijeron varias voces a la vez. El hombre encendió una trenza de hilo encerado y le dijo. Busquemos si queréis entre las grietas de estas peñas. Y todos juntos empezaron la tarea de arrancar las grandes colgaduras. 743. De musgos que tapizaban por completo el interior de la gruta. Aparecía llena de hendiduras y huecos de diversos tamaños que bien podían ocultar algunos hombres tendidos o sentados. Quitados los musgos, se maravillaron de encontrar que las rocas habían sido labradas hasta una altura mayor que la de un hombre muy alto, y que encima de los bordes de las piedras pulimentadas aparecían cual si fueran cornisas, gruesas varas de sicomoro sujetas por anillas de hierro, en las que aún aparecían restos de cadenillas y cordeles primorosamente tejidos con hebras de piel de búfalo. Las numerosas anillas de cobre que aparecían en ellos, dejaba suponer que debió haber un cortinado a la manera de toldo, que se extendía cubriendo la techumbre de la gruta. La tradición dice, arguyó el Cana, que las mujeres cortesanas de la reina Atalía tenían aquí sus citas de amor y que la misma Atalía escondía aquí sus infamias y sus prevaricaciones. Serán estas las huellas de los últimos reyes de Israel, destronados y barridos para siempre por el rey de Babilonia.
Encontraron inscripciones en varias losas de las que cubrían los muros, pero en lenguas desconocidas. No obstante, tomaron nota de ellas para que el maestro Melquisedec, perito en la materia, las descifrara. Por fin, a la entrada de uno de los huecos vieron un pequeño grabado. Bastante mal hecho, pero que podía leerse claramente, era una palabra compuesta, Ebed Melech. Un grito de admiración y de alegría resonó en la gruta. No era grabado sino escrito con pez en la roca. Era el nombre del criado etíope que Jeremías profeta mandó a guardar las escrituras y que sin duda quiso dejar constancia de que estuvo allí. Si no han sido llevadas, aquí debe estar lo que buscamos, dijo Yasua. Todos encendieron mechas y se hundieron en el negro hueco. Bajo una pequeña loma de tierra y pasto apareció el cántaro de barro con su tapa cerrada con pez. Para abrirlo fue necesario romperlo. Un pequeño bolso de tela embreada encerraba el manuscrito buscado. Los 4 amigos y Yasua se dejaron caer en el pasto seco, como abrumados por el hallazgo. Tenías que ser tú, Yasua, la lámpara que descubriera este secreto, dijo el Cana. Bendito sea el Altísimo. Verdaderamente Dios está con nosotros, añadieron los demás. Pensando que la eterna ley ponía en sus manos un nuevo filón de la sabiduría antigua para enseñanza de la humanidad futura. Eran varios los rollos escritos por Salomón y sus epígrafes eran, los cielos de Jehová, la sabiduría de Jehová escrita en árboles y hierbas. 744. El secreto de las montañas, el poema de Saba, reina de Etiopía, trenos de mi salterio. ¿Por qué habrán sido ocultados con tanto afán estos rollos? Preguntaba Josías. Por demasiado oscuros sus pensamientos o por ser demasiado íntimos para confesarlos a la humanidad, contestó Yasua de inmediato, pero luego añadió. Mis maestros esenios del Tabor conservan una escritura de Sabud, hijo de Nethen, primer oficial del reino de Salomón y amigo particular suyo, en el cual se conduele profundamente de lo que él creía una grave injusticia para con su amado amigo rey. La debilidad propia de la vejez en que se agotan las energías llevaron a Salomón a hacer demasiadas concesiones a las mujeres que formaban la corte de cada una de sus esposas, que por vanidad y antagonismos, fueron aumentando su número, creyendo así ser más grandes y más honradas por su real esposo. Eran solo 10 las esposas secundarias del rey, escogidas entre las más nobles familias hebreas y algunas, por alianzas con los príncipes de países vecinos. Estas mujeres, en la vejez de Salomón, se formaron cada una su corte en palacio diferente, pero todo cargado sobre las arcas reales, lo cual trajo el desequilibrio y las quejas del pueblo contra él. El gran nombre de Salomón cayó por el suelo, y algunos viejos amigos fieles hasta la muerte, guardaron sus escritos porque sus enemigos querían hacer una gran hoguera para destruirlos. Quizás sea esta la causa de que estos rollos hayan sido ocultos tan cuidadosamente por el sacerdote Abiatar, que habiendo sido desterrado de Jerusalén por el rey, no podía entrar en la ciudad, y entonces los escondió en el sepulcro de Raquel, en tierra perteneciente a un gran amigo del sacerdote caído en desgracia, Abinadab, suegro de una de las hijas de Salomón, Tapat. Observo, dijo Eleazar, que Yasua conserva en el archivo de su excelente memoria todas las escrituras antiguas. Desde niño estoy entre los maestros esenios, cuya vida está consagrada a buscar la verdad en todos los rincones de la tierra. Nacieron de Moisés, el hombre luz de su tiempo, y desde entonces viven en lucha con la ignorancia y con la mentira. Yasua sigue su mismo camino, dijo Alfeo, pero con el añadido de que él lucha además con el egoísmo de los hombres. Nosotros debemos seguirlo también. No sé cuál tesoro sea de más precio, observó Josías, si el encontrado en el sepulcro de Raquel o este de los estanques de Salomón. Cada uno en su género es de la mayor importancia, amigo mío, contestó Yasua. Aquel remediará las necesidades materiales de los que carecen de todo, mientras que éste alumbrará a las almas en sus 745. Grandes destinos futuros, después de haber arrojado clara luz en su remoto pasado. Estas escrituras dictadas a Salomón por inteligencias superiores, y cuyo asunto se desprende de algunos de sus títulos, abarcan los cielos y la tierra en que el Altísimo ha derramado las manifestaciones de su poder creador soberano, son los secretos de Dios encerrados en los reinos vegetal, mineral y animal, las leyes que rigen la marcha de los astros, y las admirables combinaciones de su eterno movimiento, y me figuro que serán como una explosión de luz para esta humanidad que camina a ciegas por los senderos de la evolución. Tu aniversario número 20, Yasua, marcará época en tu vida de encarnado entre los hombres, dijo el Cana acariciando con su mirada llena de nobleza al joven maestro, que le aparecía iluminado por la divina sabiduría. El hombre que le sirvió de guía en la gruta y para quien no tenía ningún interés aquellas conversaciones, se había vuelto junto a la hoguera de donde sacaba el gran pan ya cocido y las aves asadas. He aquí, dijo Yasua, otra alma que redimir.
¿Qué tragedia será la suya? Comparto con vosotros mi pobre comida, les dijo poniendo sus manjares sobre una roca. Gracias, le dijeron todos. Vivimos en Betlehem y nos vamos de inmediato. Si no lo tomas a mal, díjole Yahshua, queremos compensar el buen servicio que nos has prestado. ¿Qué podemos hacer por ti? Mi familia vive en Emaús y yo me llamo Cleofás. Fui panadero del rey Antipas, pero el mayordomo quiso poner en mi lugar a un hermano de su mujer, y echó un puñado de moscas entre la pasta que yo preparaba para el pan del rey, por lo cual fui condenado a la mazmorra por todo el resto de mi vida. Tuve la suerte de escaparme y aquí estoy como un zorro en la madriguera. Es toda mi historia. El maestro miró a sus compañeros, y en aquella mirada leyeron todos el deber que les correspondía. Uno de nosotros, dijo el Cana, míranos bien, uno de nosotros vendrá mañana a esta misma hora a traerte ropas adecuadas para que salgas de aquí y te reúnas de nuevo con tu mujer y tus hijos. En Emaús nunca podrá ser, contestó el infeliz Cleofás, porque no faltaría allí quien me denunciara. Pero podría ser en Betlehem, dijo el maestro, donde estos amigos van a poder darte medios de vida trabajando en el molino. ¿El molino? Desde que murió el viejo Nabot y cayó en presidio su hijo, ya no se mueve más. 746. Es verdad, pero se moverá de nuevo y dará pan a todo el que no lo tiene, contestó Yahshua. ¿Quién puede encontrar al expanadero del rey en un jornalero entre los sacos de harina? ¿Saben tus familiares este refugio tuyo? Lo sabe solo mi mujer que cada luna llega hasta aquí con un saco de harina y algunas provisiones para que no me muera de hambre. Tienes amor en torno tuyo, Cleofás, y ya es mucho tener en medio de esta humanidad, donde casi la mitad de los hombres son lobos para la otra mitad. Y Yahshua al decir estas palabras ponía sus manos sobre los hombros de aquel hombre y lo miraba fijamente a los ojos. Quiero que la esperanza florezca de nuevo para ti, amigo. Dios es justicia y es amor, y tiene su hora marcada para darles forma y vida junto a sus criaturas. La hora para ti ha llegado y la recibirás con agradecimiento y amor. Los ojos de Cleofás se inundaron de lágrimas y ahogando un sollozo dejó caer su enmarañada cabeza sobre el pecho de Yahshua. El maestro le rodeó con sus brazos transmitiéndole una poderosa corriente de esperanza y de amor. La fisonomía de Cleofás apareció como iluminada por un resplandor de sol. Todos aquellos hombres reunidos pensaron, el amor desinteresado y puro del Verbo de Dios es lo único que puede salvar a los hombres. 45. En la ciudad de Alejandría. Los amigos de Jerusalén, o sea, José de Arimatea, Nicodemus, Nicolás y Gamaliel, pensaban que Yahshua entraba en los 21 años estando en Judea, de cuyo puerto, Gaza, quedaba solo a 3 días de viaje a Alejandría, a donde prometiera a Filón que harían una visita a su escuela. Y se fueron a Betlehem para hablar